Cuando tenía 13 años, a Benjamín Méndez lo reclutaron las FARC para evitar que se llevaran a su hermanita. Ese día también fue el último que vio a su familia. Vivió cosas tremendas y sobrevivió a la cruenta Operación Berlín, donde murieron decenas de menores de edad. Tiempo después, terminó por desmovilizarse para enlistarse al ejército colombiano. Benjamín le contó su historia a Simón Posada con la ilusión de que a través de esta entrevista su familia, a la que llevaba buscando por casi 30 años, lo vea, lo reconozca y ojalá se puedan reencontrar. Yo siempre le decía a Dios, en esos combates, cada día le decía, Dios, deme un día más. Le decía a la Virgen María, deme un día más, que no me maten hoy, que me maten mañana. Aguantando hambre, cansado, con los pies pelados, totalmente aruñado todo el cuerpo. Pero así resistí. Nacido en las profundidades del Guaviare hace 40 y tantos años, a Benjamín Méndez la vida lo llevó a combatir en los dos bandos de la guerra en Colombia, una de las más largas del mundo. Su niñez fue sumamente dura. Mi papá nos hacía una maldad y llegaba y se iba a almorzar con uno, llegaba y decía, vaya y me tumba ese árbol que está allá. Pues uno a veces iba confiadamente, le metía el machetazo y era porque había avispas ahí y le picaban a uno. Y pues era que supuestamente era para enseñarlo que uno fuera más fuerte en la vida. Pero quizá lo más duro que debió afrontar fue cuando la guerrilla llegó a reclutar a su hermana y él, por protegerla, se les entregó a cambio. Desde entonces se separó de su familia y lleva alrededor de 30 años buscándolos para reencontrarse con ellos. Yo estoy seguro que mi hermana no se ha aguantado ese proceso que yo aguanté. Cuando ya la FARC me reclutan, cuando yo tenía tan solo 13 años, cuando ya llego a este campamento, me doy de cuenta que Sebastián era el instructor y abusaba de todas las menores de edad que llegaban a este campamento. Pedían auxilio y no se podía hacer nada. Hablar con Benjamín es un sufrimiento constante. No sé cuántas veces quedé con la boca abierta o me agarré la cabeza del horror al oír sus relatos. Cuando yo llegué allá me dio anemia. En su historia se cruzan todos los males de la guerra. Fue testigo de violaciones, ejecuciones y hasta de canibalismo. Fue separado de su familia, ha estado al borde de la muerte más de 20 veces. Incluso es difícil decir que Benjamín perdió su niñez porque básicamente nunca la tuvo. Nació trabajando y fue reclutado tan joven que su vida siempre ha estado cruzada por las balas. Dale. Y había un man que le decían Perea y este señor llegaba y cogía los pedazos de la carne de acá, los echaba a fritar y se los comía como si fuera carne normal. La zozobra era constante, no había ni un momento de calma y los cabecillas se encargaban de que fuera una pesadilla completa su vida en la organización. ¿A qué hora se levantaba usted? Cuando estaba en entrenamiento se levantaba a las 4:45 de la mañana, como hay veces a las 2 de la mañana. Sebastián llegaba, que era el instructor, lanzaba un explosivo al campamento y hacía de cuenta que era el enemigo que se metía. Nunca es tarde para empezar. Benjamín acaba de graduarse de bachillerato. Casi sin saber leer ni escribir, la Fundación Héroes de la Nación le ayudó a publicar un libro, Inocencia bajo fuego, donde se va en contra de las FARC. Su voz tiembla y se descompone cuando habla del reclutamiento de menores. Eso fue una decisión muy difícil. Yo recibí el primer fusil cuando tenía los 13 años. No solamente yo, habían niños inclusivamente que el fusil era más grande que ellos. ¿Sí? Mucho más menores, niños de 10, de 9 años hacia arriba. Benjamín ha estado varias veces en la JEP hablando de los horrores del reclutamiento infantil. Por eso, a él le hierve la sangre cuando escucha decir a los cabecillas de las FARC que allí no reclutaban a menores de edad. No estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, que no habían menores de edad que portaban su fusil, pero sí habían menores de edad de los 9 años, y no solamente lo digo yo, muchos desmovilizados. Y es que eso es difícil que ellos tapen esa mentira, porque la gran mayoría de guerrilleros son menores de edad. Ahí no está nada más el espejo de la Operación Berlín. Veníamos 380 de San Vicente del Caguán y los 380 por ahí por máximo eran 90 los adultos, los restos eran menores de edad. Y precisamente eso fue lo más aterrador de su paso por la guerrilla. La Operación Berlín fue una acción del ejército colombiano a finales del año 2000 que buscaba desmantelar una columna móvil de las FARC en el municipio de Suratá, Santander, conformada principalmente por niños. Benjamín recorrió medio país con su fusil hasta que llegó a la Operación Berlín.
El recorrido de nosotros fue desde San Vicente del Caguán, hacer el recorrido hasta llegar a Santander. En la Operación Berlín había algo, que si los niños no peleábamos, que éramos nosotros, que veníamos menores de edad, pues nos mataba la misma organización porque existe el fusilamiento. Y eso es lo que estaban aplicando en la Operación Berlín. Que si nosotros no enfrentábamos al ejército, pues la misma insurgencia los mataba, que eran los comandantes o guerrilleros antiguos que estaban en esa organización. Benjamín afirma que estuvo cerca de 3 meses en combate en la Operación Berlín. Yo creo que más de 20 veces estuve cerca que me quitaran la vida, porque cuando hice frente a la Operación Berlín, y estábamos en la línea de fuego donde estaban los soldados, era aproximadamente a 25 metros de distancia. Pero hubo un momento en que los guerrilleros ya estaban tan reducidos que Benjamín decidió meterse con un compañero en un hueco durante 5 días para salvar su vida. Y me sueño como si fuera que el enemigo me estuviera atacando. En una ocasión llovió, pero no podíamos ni movernos. Yo me daba vaina que quedarme dormido porque pronto roncaba o algo que me escubriera, ¿sí? Totalmente el miedo, uno no le dan ganas ni de respirar. Cuando salió del hueco siguió huyendo, hasta que terminó en la casa de una familia que le hizo quitar el uniforme y lo adoptó como si fuera un hijo. Me compraron ropa, me compraron tenis, me compraron útiles de aseo y me acogían, me acompañaban, me daban, yo me les volaba de la casa, me iba a cazar animales y eso pues para traerles comida. Pero unos meses después llegó la guerrilla a buscarlo. La señora le dijo que si quería se llevaran las vaquitas, que se llevaran lo que quisiera o que cuánto tenían que pagar, pero que no me llevaran a mí. La señora me agarraba y no me soltaba y el guerrillero decía no hay nada que hacer porque él le pertenece a la organización. Entonces y se opone un señor que era de la región y ahí es cuando matan el líder de esta región. Por llevárselo usted. Sí, por llaman a mí. Ahí regresa la guerrilla y le dan una misión de alta importancia: cuidar las caletas donde guardaban las armas. Yo era el que sabía todo esto, lo de las llaves de las caletas y cómo estaban minadas, qué tanto armamento había. Y yo escuchaba en esos días de la emisora del ejército que ofrecían que las personas que se entregaran con lo que tenía. Y yo dije, no, pues si pagan por un fusil, y yo miraba todo ese armamento y yo dije, no, pues con esto, mejor dicho, es mucha la millonada y no me van a hacer nada. Y ahí es cuando planeo y me fugo con eso. Se fuga finalmente con una compañera de la guerrilla. Nos echamos 5 días para llegar al municipio de Suratá, caminando también. Casi 6 días, sin comer nada, sin tomar nada. Porque si entramos a una casa, ese era el error que tenían los otros. Que los mismos civiles le contaban a la organización, a los milicianos, se enteraban los milicianos y le seguían la persecución a uno. Y al llegar a la estación de policía del municipio, nadie le creyó que era un guerrillero que se estaba desmovilizando. Y ellos no me creían. Porque, no sé, como que no demostrábamos que éramos de la organización, porque éramos niños, o tal vez por lo flaco, porque yo en ese entonces era muy delgadito. Entonces, allí le hicieron un interrogatorio que terminó por convencerlos. Mencióneme los nombres de estas personas. Yo le digo, este es fulano, y entonces me dijo, entonces si usted es guerrillero, entonces espéreme un tantico, llamamos al ejército. Benjamín terminó trabajando con la inteligencia del ejército, entregándoles las caletas que alguna vez él mismo protegió. Las caletas eran en huecos, enterrados, se hacían como estilo una fosa, aproximadamente unos 6-7 metros de profundidad, y habían timbos de esos azules, de esos grandes, unas pimpinas grandes que son de azules. Entonces, esas pimpinas, pues nosotros las hacíamos y se le hacía aseo cada rato para que se le hacía verificación. No se podía dejar tampoco rastros de tapada con hojas. Se le sembraban árboles de encimba para no dejar huella. Lo llevaron esposado por la selva y con mucha desconfianza de que les estuviera tendiendo una trampa. Cuando los soldados miran esta caleta, se sorprende. Yo le digo al soldado, inclusivemente le digo, no alce la tabla porque está minada. ¿Y quiere yo hago eso? El soldado me dice, no, yo lo hago, tranquilo. Gracias a Dios era un tablón grueso, resistente a lo que alza, pues este tablón lo alza, cae encima más de ñapa él. Gracias a Dios el soldado no le sufrió ni una esquirla, solamente el tornamiento de la bomba. Y miran todo ese armamento y claro, ya comienzan a brindar que sí, era real la información. Benjamín entrega 5 caletas de la guerrilla al ejército. Ayudó a decomisar tanto armamento que en una ocasión un helicóptero tuvo que hacer 3 viajes para llevarse todas las armas y explosivos que podrían haber acabado con la vida de miles de personas. Ya no era la misma comida que los soldados, sino me traían de un restaurante, ya no comía en el rancho, sino que sí, caldo de pescado, tamal, una joya y otra. No sabía ni qué valor tenía una moneda de 200. No sabía ni qué valor tenía un billete. Ellos me regalaron ropa, me comenzaron a brindar todas las medidas y ya me cuidaban inclusivamente. Una vez me compraron una camiseta de Superman y entonces
vea que Superman, Superman. Entonces ya no me llamaban por mi nombre, sino Superman, Superman. El ejército le pagó una recompensa a Benjamín por la información que les brindó sobre las caletas. Con ese dinero, a sus 18 años de edad, intentó hacer una nueva vida lejos del conflicto. Compró una tierra y se puso a cultivarla, pero algo le hacía falta. Había estado tantos años en la guerra que ya le hacía falta la disciplina y el uniforme. Entonces se enlistó, esta vez en el Ejército Nacional, y se convirtió en un soldado profesional muy valioso, aplicando toda su experiencia en el bando contrario, pero esta vez para el servicio de la nación. Sin embargo, las FARC nunca olvidaron lo que les hizo y le pusieron precio a su cabeza. Ofrecían 25 millones en ese entonces para la ubicación mía. Así es, la guerrilla ofrece recompensas contra sus desertores, de la misma manera como lo hace un país contra sus enemigos o criminales. Desde entonces, Benjamín ha estado amenazado de muerte por la guerrilla. Siempre si me iban a poner una reunión y siempre me preguntaban cómo iba vestido, yo decía que iba de otro color. Para entrar a mi casa, dentro por lo menos unas 2, 3 tiendas antes, o le doy 2, 3 vueltas primero, porque yo sé que no le puedo dar papaya al enemigo. Hace poco me llaman del Frente 33, me dicen que eran las FARC, que me iban a acabar, que me tenían que encontrar para matarme, pero yo cuento esta historia mía, para que algo otros no vuelvan a repetir, que muchas personas despierten y no tengan que pasar, porque es que entrar a un grupo armado es como estar en una cárcel. Benjamín no quiere morirse sin haber encontrado a su familia. La guerrilla sabe eso y varias veces se han hecho pasar por ellos para tenderle una trampa. Siempre ha sido el intento de, mire, habla con su hermano, habla con su hermana, habla con su tío y quiero saber a dónde está usted, qué alegría escucharlo, a dónde se encuentra. De hecho, una vez casi lo matan. Benjamín creyó que los mensajes eran ciertos y fue hasta el Guaviare al reencuentro. Estaba en una casa esperando a que llegara su familia, pero llegaron fue a matarlo. Veo que estos manes se rodean el fusil y van subiendo como hacia el Zarzo a buscarme y veo que era guerrilla y comienzan a buscarme que acá no está y ahí es cuando yo comienzo, me dejo deslizar suavecito en el agua y bajaba bastante corriente por este río y me dejo llevar de la corriente y así me le escapé y salgo más abajo. En esa cámara de ahí, este programa lo va a ver mucha gente. Mándenle un mensaje a su familia por si aparecen. Hombre, mi familia, que la estoy buscando de hace mucho tiempo, ha querido tener un reencuentro con ellos, darles un abrazo. A Luz Marina, que es mi madre, que la quiero conseguir. A mis hermanos, que los quiero abrazar, que los estoy esperando. Atención, Benjamín ya lleva 20 años en el Ejército de Colombia. Ya está esperando la baja. Para muchos de sus compañeros ha sido una sorpresa enterarse de que fue guerrillero. Mis compañeros me decían, vamos a tomar, vamos a un evento. Yo nunca les iba, siempre les escondía como eso porque no les recibía tragos ni iba a festejar ningún cumpleaños de mis compañeros ni nada por no tomar, porque yo decía, yo tomo y puedo soltar mi boca y pueden saber mi historia. Incluso su familia se enteró apenas este año de su pasado. Su esposa, con la que lleva alrededor de 15 años, se acaba de enterar. Bueno, ¿y qué cara hizo su esposa? Yo llegué a la casa, le dije, yo quiero hablar con ustedes, cerré las puertas y todo, y como que todos quedaron así. Entonces yo cuando ya les comento, comienzan a hacerme en cara, yo les digo, es difícil. Entonces me dicen, ¿qué tal lo hayan matado? Esta historia demuestra una vez más lo absurdo de la guerra en Colombia. Benjamín ha estado en ambos bandos y lo único que busca al romper ese duro caparazón y contar su secreto después de casi 30 años es que ningún niño deba sufrir nunca más lo que a él le ha tocado. El libro que escribió Benjamín ya va para la segunda edición, incluso está traducido al inglés, listo para publicar y viene en camino una versión en cómic. Suerte para este gran soldado. Ahí tienen otra gran historia, una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias como digo todos los domingos, no. La ventaja aquí donde usted se puede suscribir es que hay miles, todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo, los espero con 3 grandes historias.